Se unen nuevos actores a la tragedia del COVID que explican en parte el crecimiento de los contagios de la tercera ola. Son mutaciones del virus, variantes, que lo han hecho todavía más contagioso. Primero fue la británica, ahora también tenemos en España la cepa brasileña. Buenas noches. Aparece en nuestro país el primer paciente diagnosticado con la variante brasileña del COVID. Ha sido en la Comunidad de Madrid. Al igual que la cepa británica, se caracteriza por la mayor capacidad de contagio. David Aragonés. Sí, así es. Se trata de un varón que llegó procedente de Brasil y que entró por Barajas el pasado 29 de enero. El hombre de 44 años cogió el avión con una PCR negativa, pero al llegar al aeropuerto le hicieron un test de antígenos que resultó positivo. Por otro lado, el Ministerio de Sanidad ha actualizado su información sobre estas nuevas variantes y ha admitido que hay una posibilidad real de que la británica sea más grave y más letal. Castilla y León Televisión ha entrado en el único laboratorio de la comunidad que secuencia el ADN del COVID. Aquí llegan las PCR y se analizan posibles mutaciones. También se descubre la incidencia de las variantes, como la británica. El virus se desmenuza en millonésimas partes. El Gobierno ya lo ha decidido, solo se administrará la vacuna de AstraZeneca a personas de entre 18 y 55 años. En Castilla y León hoy ha comparecido en las Cortes el presidente de la Junta para explicar su gestión de la pandemia. Debate bronco con la oposición. Luis Tudanca ha reprochado a Mañueco la falta de información. Y usted sabía las medidas, todas las medidas. O mienten los empleados públicos, los sindicatos, los empresarios, los hosteleros, los sanitarios, los alcaldes, los presidentes de las diputaciones. O mentimos todos o miente usted. No todos son enfrentamientos políticos. En el pleno del Ayuntamiento de Salamanca hoy faltaban el alcalde y un concejal, ambos del PP, enfermos de COVID, y había que votar los presupuestos. El PP ha ordenado a los suyos desconectarse para no influir en el resultado. Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria hacen frente común contra la prohibición de cazar al lobo. Las 4 comunidades han pedido acudir a los tribunales si el Gobierno no rectifica. Samuel Senovilla. Reunidas hoy las 4 comunidades del noroeste del país, estas son las que albergan el 95% de la población del lobo de España, han decidido que llevarán a los tribunales al Gobierno central si este incluye a los cánidos en el listado de especies en régimen de protección especial, lo que perjudicaría, aseguran, la ganadería. El COVID vuelve a apuntar por segundo año consecutivo a las procesiones de Semana Santa. La prohibición de reuniones multitudinarias ha paralizado hasta los ensayos de las bandas de música. Locales de ensayo vacíos, cofradías huérfanas y otra temporada perdida. Los grupos de tambores y cornetas tampoco han recibido los fondos comprometidos por algunas hermandades. El fin de semana estará pasado por agua. Además de lluvias, nevará en zonas de montaña, sobre todo en la cordillera cantábrica. Además, volverá el frío y el domingo amaneceremos bajo cero en toda la comunidad. El primer caso de la variante brasileña del COVID ya está en España. Ha entrado por el aeropuerto de Barajas en la Comunidad de Madrid. De momento es el único detectado, aunque esta cepa se caracteriza por ser también muy contagiosa. David Aragonés. Sí, es un hombre de 44 años que llegó procedente de Brasil y que entró por el aeropuerto de Barajas el pasado viernes, justo hace una semana. El hombre se subió al avión con una PCR negativa, pero al llegar a Madrid, en el aeropuerto dio positivo en un test de antígenos, que fue confirmado después por otra PCR en el Hospital Gregorio Marañón. Además de la brasileña, preocupa especialmente la variante británica, que se encuentra presente en Castilla y León, en Madrid y en otras 12 comunidades. Aquí en Madrid, por ejemplo, representa el 20% de los casos y en algunas zonas básicas de salud el 50%. Sanidad ha admitido que, además de ser más contagiosa, también puede ser más letal, por lo que avisa que puede aumentar la incidencia, las hospitalizaciones y el número de fallecidos en las próximas semanas. El único laboratorio de Castilla y León que secuencia el ADN del COVID está en Valladolid, en la sede del Itacil. Allí se detectan, a través de un análisis exhaustivo, posibles mutaciones que pueden volver más violento al virus. Ellos encontraron la variante británica en la comunidad y su incidencia en los contagios.
Del test del coronavirus se extrae una muestra que llega al Hospital Clínico de Valladolid. De ahí, los ejemplares seleccionados se estudian en el Instituto Tecnológico Agrario. En el Itacil saben bien lo que es secuenciar. Llevan haciéndolo 4 años en otros microorganismos. La secuenciación es obtener la información genética que tiene un organismo. Para ello hay que extraer el ADN, dividirlo en partes y proceder a su análisis en el secuenciador. El proceso dura alrededor de 6 días. Para al final determinar cuáles son las letras y compararlas con los distintos variantes, linajes que hay y asociarlas a un linaje porque son 100% idénticas. Y ahí está. Identificamos el linaje B.1.1.7, que es el inglés. Cada muestra se secuencia alrededor de 1 millar de veces. Que más o menos cada secuencia nos cuesta unos 60 euros. Y en cada secuenciación se estudian 96 muestras. Los resultados se comparten en una base de datos mundial donde ya se han descrito más de 850 variantes. Nunca antes se había secuenciado tanto. 400.000, digamos, muestras secuenciadas de coronavirus es una barbaridad. La británica, la brasileña y la sudafricana son mutaciones que se han producido en el virus y que conllevan un mayor contagio. Pero ¿por qué es tan importante conocer la secuencia del COVID? Es lo que determina su capacidad de infectar a un huésped, la capacidad de progresar en el mismo y la capacidad de distribuirse. Y porque esa información es vital a la hora de elaborar las ansiadas y demandadas vacunas. Es una de las mayores esperanzas del futuro de las vacunas. Johnson & Johnson sigue avanzando y espera la aprobación por parte de Estados Unidos. Hay que recordar que esta vacuna solo requiere de una dosis a la hora de administrarla y además basta con distribuirla y almacenarla a temperaturas regulares. De momento en España son 2 las vacunas que se están administrando, Pfizer y Moderna. Y Castilla y León ha administrado más de 150.000 dosis. 56.000 personas ya han terminado el ciclo completo de vacunación. Aún así, hay comunidades que avanzan a un mayor ritmo. Las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta van en cabeza, seguidos de Comunidad Valenciana, Aragón y Castilla-La Mancha, todas por encima del 90%. En los próximos días llegará la de AstraZeneca y ya se ha confirmado que en España se va a aplicar solo a las personas de entre 18 y 55 años. Se sigue debatiendo su eficacia. La vacuna de AstraZeneca llega con dosis de incertidumbre. Los ensayos clínicos no demostraron su efectividad en personas mayores y por eso se está estudiando a partir de qué edad poner el límite para su administración. Pese a esto, los expertos aseguran que se cumplen las garantías. No dan luz verde a una vacuna si no cumple un mínimo de eficiencia y de seguridad. Coinciden en que es una buena noticia que sigamos sumando vacunas autorizadas. Creo que es bueno que haya un arsenal de vacunas y que tengamos para elegir. Creen que la particularidad de esta nueva vacuna no debería producir una reestructuración a gran escala en el plan de vacunación. Este es el primer cambio y va a haber muchos más. Es decir, que no tenemos que llevarnos las manos a la cabeza. La situación obliga a acelerar algunos plazos, aunque descartan que estemos cayendo en una excesiva precipitación. Hay mucha política, hay mucha burocracia y la ciencia no es que quede en un segundo plano, pero a veces no se hace todo como a nosotros nos gustaría. Ven complicado llegar al 70% de vacunados en verano, aunque confían en que se logre ese porcentaje en los meses de invierno o a las puertas del 2022. Hoy ha trascendido que el gerente del Hospital Clínico San Carlos de Madrid se vacunó hace 2 semanas, mientras que la tercera parte del personal sanitario de primera línea aún no lo ha hecho. No es la primera polémica con este hospital, que también vacunó a 600 profesionales jubilados a los que no correspondía. El Gobierno de la Comunidad de Madrid defiende al gerente del Clínico San Carlos. Cuando se hizo estudio sobre Valencia y está desagregado por distintos puestos en los hospitales, decirte, que creo que es importante que se sepa, que equipos directivos de hospitales grandes tenían una sobrevalencia por encima, 24%, por encima incluso de profesionales médicos de ese mismo hospital. Por tanto, a la cuestión de si los equipos directivos de hospitales deben vacunarse, mi respuesta es que sí. Creo que son personas de riesgo y deben vacunarse. La prohibición de la caza del lobo ha movilizado a 4 comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León, que se han unido para pedirle al Gobierno un cambio de criterio. Consideran clave para la supervivencia de la cabaña ganadera que se le considere especie cinegética y están dispuestos a llegar hasta el final. Samuel Senovilla.
Así es, Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León llevarán a los tribunales al Gobierno central si finalmente incluye al lobo en ese listado de especies en régimen de protección especial, lo que en la práctica imposibilitaría su caza también al norte del Duero, algo que ya pasa en los territorios del sur como en la provincia en la que nos encontramos, en Ávila, donde los ganaderos aseguran que el lobo se ha vuelto un auténtico problema. Desde su reducto en la cordillera cantábrica y en la Sierra de la Culebra en Zamora, el lobo ha ido ganando terreno en los últimos 30 años. Una especie que no le va mal, ni mucho menos, sino que ha crecido en torno a un 18-20% en los últimos 15 años. Las manadas han ido extendiendo desde el norte del Duero, donde sí se puede cazar hasta ahora, hacia el sur, aumentando su población en Ávila y Segovia. El lobo ha conseguido instalarse, se ha consolidado su población y que incluso ha permitido que Madrid, impensable hace unos años, tenga ahora al menos unas 5 manadas. El último censo oficial de lobos en 2013 contabilizó 179 manadas en Castilla y León. Ahora los biólogos han localizado 20 grupos más de esta especie clave en la cadena natural. Con estos beneficios ecológicos que representa la especie de controlador de ungulados, ¿no? Ahora que tanto se habla de plagas, ¿no? O de que hay mucho jabalí o de muchos topillos, no nos podemos permitir el lujo de matar lobos. En la comunidad hay 2.000 ejemplares, el 60% de los lobos ibéricos del país, y conviven en difícil equilibrio con la ganadería. Nosotros queremos que haya una justa población, o sea, que no haya una población ahí abundante en la cual nosotros no podamos ni descansar ni por la día ni por la noche. La protección del lobo tiene un coste, 1,5 millones de euros en indemnizaciones por la muerte de 4.000 reses ganaderas en 2019. El Gobierno de la Junta y el principal partido de la oposición enfrían aún más su relación con la gestión del COVID en la comunidad. Hoy Mañueco comparecía en las Cortes, en un debate tenso en el que se ha cruzado duras acusaciones con Luis Tudanca. El líder del PSOE ha llamado mentiroso al jefe del Ejecutivo, al entender que no había comunicado a nadie su intención de adelantar el toque de queda. A la espera de la decisión del Tribunal Supremo, el adelanto del toque de queda ha copado gran parte del debate. Que el Gobierno de España no cree en la cogobernanza real con las comunidades. En lugar de apostar por el diálogo, por el entendimiento, ha preferido la vía judicial. Y otra duda, si usted es el Gobierno de España, ¿el sanchista ahora es usted, señor Mañueco? Tono bronco y cruce constante de reproches que evidencian un abismo cada vez más amplio entre el Gobierno y la oposición. Usted, señor Tudanca, al revés. Ha actuado siempre defendiendo el interés de Sánchez. A veces ha coincidido su posición con el interés general de Castilla y León y otras veces no. Usted sabe que cuando necesitaron ayuda, incluso con el Gobierno de España, se la di sin pedir nada a cambio, sin negociar. Y usted ha traspasado una línea. Muchas críticas ha recibido la Junta por la cuantía de las ayudas a los sectores más afectados y por las medidas tomadas durante la Navidad. Usted se pasó repitiendo incesantemente durante noviembre y diciembre que su objetivo era salvar la Navidad. Lo cicatero que han sido ustedes a la hora de promover ayudas para los sectores económicos. Porque pueden hacer más. No hagan sanidad política. Por favor, hagan política sanitaria. El presidente de la Junta ha realizado un decálogo de peticiones al Gobierno de la Nación. Insiste en la necesidad de coordinar nuevas medidas en todo el país, en poder decretar confinamientos y solicita una nueva reunión de la Conferencia de Presidentes. Mejor ambiente en el Ayuntamiento de Salamanca. La ausencia por COVID del alcalde Carlos García Carballo y del concejal de Deportes Javier Rubio hubiera podido poner en duda la aprobación de los presupuestos municipales, pero el PSOE, aunque ha votado en contra, ha decidido ausentar a 2 de sus concejales de la votación para mantener el juego de mayorías. Las cuentas han podido salir así adelante con los votos de PP y Ciudadanos. Una cuestión, se van a ausentar 2 compañeros del grupo municipal a la hora de la votación, con lo cual los compañeros en este momento, que estaba previsto que se desconecten para emitir el voto en consecuencia. Muy bien, muchas gracias, señor Mateos. Expresar el agradecimiento al Grupo Municipal Socialista por su ofrecimiento en un gesto de cortesía y solidaridad. Que los ingresos de Semana Santa se han reducido a menos del 50%. Que se pierda la unión de la banda, que digan 20 personas, mira, nos vamos, te toca hacer una banda de cero. Este local en el que estamos tendremos problema para pagarlo.
Las procesiones de Semana Santa van cayendo por su propio peso a medida que se acerca la fecha de celebración. Las multitudes están reñidas con la prevención y el miedo a una nueva ola de contagios hace extremar todas las precauciones. Todo lo que rodea a esta tradición pende de un hilo, también las bandas de música. La imagen de este patio de butacas tendría que ser muy diferente. Aquí se realizaban ensayos y conciertos y ahora es algo impensable. Nos habíamos metido a cambiar el uniforme para 110 personas, montante aproximadamente de 22.000 euros. ¿Qué pasa? Que los ingresos de Semana Santa se han reducido a menos del 50%. En 2 años se pierde muchísimo, agilidad, mucha flexibilidad. En Ávila las plumas azules aguardan impacientes y en la capital los trajes permanecen intactos. Sin ir más lejos, este local en el que estamos tendremos problema para pagarlos porque ya es 1 año y vamos a por el segundo. Para este año no cuentan con contratos y aunque aguardan con fuerzas temen a lo que pueda venir. Si no tienes esos ingresos, que es de lo único de lo que vivimos, no puedes continuar. Vemos que ha habido varias bandas que ya han desaparecido. Desde Salamanca creen que el cansancio y el desánimo podrían hacer más daño que el problema económico. Es lo más peligroso, que se pierda la unión de la banda, que digan 20 personas, mira, nos vamos, te toca hacer una banda de cero y sin tocar 2 años que llevamos. Echan en falta el apoyo por parte de las hermandades. Ya no es que no se hayan hecho ni cargo del contrato, que a veces no es ni lo que se pide, es que ni siquiera nos han llamado para preguntar qué tal estábamos. La esperanza de volver a tocar y llenar las calles de música es algo a lo que jamás van a renunciar. Otras bandas, las que animan las verbenas y las fiestas de pueblos y ciudades, afrontan una cuesta interminable que en muchos casos les ha obligado a renunciar a todo, a volcar sus esfuerzos en encontrar trabajo en otros sectores. Han puesto sus equipos a la venta y ven incluso complicado empezar de nuevo cuando todo esto pase. El Grupo Cañón lleva 18 años recorriendo las fiestas de medio país. Para nosotros es nuestro medio de vida, es nuestra pasión, es lo que nos gusta y además es de lo que podemos subsistir. Esta fue la última vez que subieron el telón, es Ávila frente a la muralla en octubre de 2019. Ver este escenario vacío, lleno de polvo, sin el montaje preparado, se te caen las manos al suelo. Es que no apetece ni entrar en la nave. Porque ahora los focos se acumulan. Su camión no ha vuelto a la carretera en 16 meses y desde entonces sus ingresos están a cero. Tiran de ahorros e incluso ponen a la venta material. 2020 iba a ser un buen año. La temporada completa. Teníamos más de 90 actuaciones ya firmadas para hacer el verano pasado. Eran 15 miembros, entre cantantes, músicos o técnicos. Ahora unos están en ERTE y otros han tenido que cambiar de registro. Una chica que está trabajando de óptica, otro chico está trabajando de repartidor, otro es profesor. Algunos puestos serán irrecuperables y el futuro de las verbenas se complica. Ahora mismo es inviable 1 año más, o sea, que decir, si no nos reactivamos cuanto antes, la situación va a ser muy compleja. Estiman que en Castilla y León 12.000 familias viven de los festejos, más de 400 solo de las orquestas. Rionor, en la Raya Zamorana, es un pueblo cuyas calles están en mitad de Portugal, mitad España. Ahora, con el cierre de fronteras portugués, una viga divide a los vecinos de ambos países que conviven en un mismo municipio. Pero es que también en esa misma zona, en la Raya, hay caminos antes de tránsito abierto donde ahora se ven zanjas. La viga de hormigón fronteriza ha vuelto a Rionor, en la Raya Zamorana. Nos dejan pasar, pero en 2 horas no se puede hacer mucha cosa. 120 minutos es el tiempo que tienen los ciudadanos portugueses para pasar al lado español de su mismo pueblo, ahora dividido a consecuencia de la pandemia, y hacerlo sin trampas. Siempre nosotros íbamos a España a meter gasolina, gasol y siempre íbamos. El cierre de Portugal a su frontera se lo toman al pie de la letra aquí, como ya hicieron entre marzo y julio del año pasado. Entonces, la viga se instaló por primera vez en sus calles. Ahora causa idénticas molestias. Para funcionar con las máquinas agrícolas también, que tienen que aquí terrenos para cultivar, para arar y todo eso. Y les afecta bastante, sí. No es el único caso. También en la Raya y en este camino antaño de contrabandistas han aparecido zanjas divisorias, recursos anticontagio para separar un territorio que nunca entendió de fronteras. La prisión de Burgos realizó a finales de la semana pasada un encuentro restaurativo entre un interno condenado por robos con violencia y el director de una de las sucursales bancarias que atracó. Todo comenzó, Carla Martín, con una carta dirigida a Ana Patricia Botín.
A Julio se le ocurrió que una buena manera de iniciar su plan de reparación del daño causado era escribiendo una carta a la presidenta del Banco Santander expresándole sus disculpas por el daño que había podido ocasionar a los trabajadores de las sucursales que había atracado. En esa misma carta solicitaba reunirse con alguna de sus víctimas. Ana Botín accedió y hace unos días el preso pudo conectarse por videoconferencia con el director de una sucursal de Guipúzcoa que atracó en 2014. De esta manera, Julio pudo disculparse, no justificarse, pero sí explicarle que en el momento en el que cometió el delito se encontraba en una situación delicada. Había recaído después de 7 años sin tomar sustancias tóxicas. Y hablamos ahora de un intento de atraco que ha tenido lugar en la localidad vallisoletana de Aldeamayor de San Martín. Al final, el asaltante fue detenido sin que lograra llevarse nada del botín. La casualidad quiso que un agente de Paisano estuviera en el entorno. Al final todo se ha quedado en un susto cuando esta mañana un atracador ha accedido al interior de esta oficina ubicada en Aldeamayor de San Martín, a unos 20 kilómetros de la capital vallisoletana. El ladrón, en su intento por llevarse el dinero, llegó a colocar hasta un cuchillo a una clienta. Los gritos de la clienta ahuyentaron al atracador, que fue al final detenido por un guardia civil de Paisano que estaba en la zona. Otro dato curioso de esta detención es que, al carecer de esposas, el agente utilizó unas bridas con las que retuvo al agresor, al atracador, y también contando con la colaboración de los vecinos del municipio. 10 de la mañana, un hombre de 51 años, vecino de Tudela de Duero, entra en esta sucursal de Aldeamayor de San Martín. Va con mascarilla, capucha y un cuchillo en la mano. Amenaza a una clienta y pide que le den todo el dinero que hay en la entidad. La clienta se asusta, grita y sus gritos hacen que el atracador huya sin dinero y corra a lo largo de esta calle peatonal. Al final de la calle, un agente de la Guardia Civil de Paisano, que acababa de comprar el pan, se cruza con él y lo detiene. Para maniatarlo, ha tenido la ayuda de algunos vecinos que pasaban por la zona. Para que se acercaran al chino, me trajeran unas bridas y proceder a inmovilizarle las manos. No ofreció resistencias. El guardia de Paisano ha sufrido algunos cortes en la mano. Luego han llegado agentes de servicio de la Guardia Civil que han llevado al detenido hasta el cuartel de Boecillo. El coronavirus sigue en fase de estabilización en Castilla y León después de que hoy se sumen algo más de 1.400 contagios. Es una fuerte bajada de más de 800 con respecto al pasado viernes, que han fallecido 32 personas más. León ha sido la provincia que en las últimas 24 horas ha sumado más positivos. Roberto Núñez. Hoy se han registrado en la provincia 386 nuevos contagios. El total ya supera los 34.500. Lo que también lidera León son las muertes en los hospitales. Desde el lunes está acumulando 7 diarias. Eso supone que en lo que llevamos de semana son ya 35, 994. Desde marzo el número total de fallecidos 1.787 desde que comenzó la pandemia. Estas cifras llevaban a un cribado masivo en León capital. Hoy se cumplía el tercer día con 8.624 pruebas realizadas que han arrojado 37 positivos. El acumulado desde el miércoles, 145 positivos de casi 22.000 pruebas realizadas. Los test de antígenos continúan durante el fin de semana. Soria y Segovia son, en ese orden, a día de hoy las provincias más afectadas por la pandemia en cuanto a fallecidos. Lideran esta estadística negativa a nivel nacional por encima de otras dos provincias como Palencia y Salamanca. En Segovia acumulan 10 fallecidos en este mes solo en el hospital. Carlota Muro. Sí, son 67 muertes por COVID-19 en lo que va de año, solo aquí en el Hospital General de Segovia, como decíais, 10 en este mes de febrero. Pero los datos son todavía peores. Este lunes Segovia alcanzaba una tasa de mortalidad de más de 4 fallecidos por 100.000 habitantes los últimos 7 días, aunque parece que va bajando ya esa tendencia. Además, si nos fijamos a nivel nacional, en el listado de las provincias con mayor tasa de mortalidad, más de la mitad son de Castilla y León. Además de Soria y Segovia, también destacan Palencia, Salamanca, León y Zamora.
Y en España seguimos en torno a los 30.000 contagios diarios, aunque la incidencia sigue en descenso. El dato de los hospitales estremece, con 2.208 ingresos en el último día y mucho más el de fallecidos, cercanos a los 600. Hoy Madrid ha levantado algunas restricciones, pero otras comunidades siguen firmes contra el virus. Así de contundente se ha mostrado el presidente de Asturias sobre cuándo levantar las medidas. Hay que pinchar el globo, que algunos están hinchando ya, de si vamos a vivir la Semana Santa como vivimos la Navidad. Tengo que ser contundente en esto. Si queremos descender a niveles objetivos de seguridad pública desde el punto de vista sanitario, necesitamos sacrificar la Semana Santa. Y hay que decirlo abiertamente. No podemos vivir la Semana Santa como hemos vivido la Navidad. 14 investigadores de la Organización Mundial de la Salud llevan una semana tras la pista del coronavirus en Wuhan. Los primeros indicios les hace descartar un posible origen en un laboratorio y se centran en buscar vínculos con el consumo de carne de murciélagos. Se conoce dónde surgió el coronavirus, pero se sabe muy poco del cómo. En la zona cero de la pandemia, un equipo de la Organización Mundial de la Salud lleva una semana recabando información para esclarecer las incógnitas. En su investigación, el equipo ha inspeccionado hospitales y el Instituto de Virología de Wuhan. Los expertos descartan que el coronavirus haya salido de un laboratorio. He criticado la idea de que era un virus diseñado en laboratorio. No hay evidencia de eso. No había ninguna razón lógica para esa hipótesis. Malas noticias para los conspiranoicos. Hasta el expresidente estadounidense Donald Trump afirmaba tener pruebas de que el coronavirus partía de la ciencia. La investigación ha pasado por el mercado de Huanan. La primera hipótesis es que de allí salió la carne contaminada, que tenía COVID y dio el salto a los humanos. Las muestras tomadas del suelo han dado positivo. El siguiente paso en la investigación es descubrir si el origen salió de las cuevas donde habitan murciélagos. Los resultados finales se harán esperar. ¿Cómo llegó el virus de los murciélagos? Estamos tratando de retroceder desde los primeros casos hasta un reservorio animal. Ese es un camino muy complicado y puede haber sucedido durante un periodo de varios meses o incluso años. El equipo de la Organización Mundial de la Salud en Wuhan asegura que tiene datos que nadie ha visto antes, mientras que el gobierno chino pide la cooperación de los países para dar por zanjado el origen de la COVID-19. En Zamora ha aparecido un caso de gripe aviar en un ánsar común que apareció muerto en las lagunas de Villafáfila. No implica ningún riesgo ni problema para la salud. Sara Andrés. El personal que trabaja en esta reserva natural detectó el ganso muerto el 27 de enero y ha sido después cuando el Laboratorio Central de Veterinaria situado en Algete ha confirmado que tenía este virus conocido como de gripe aviar. Es el primer caso detectado en Castilla y León y no supone ningún riesgo para la salud pública porque se trata de un virus que no tiene afinidad específica con el ser humano ni tampoco se contagia a través de la alimentación. La detección del ave fue gracias a una campaña de vigilancia especial que se desarrolla por la situación epidemiológica que hay en el centro y el norte de Europa, donde se han detectado desde el mes de julio más de 1.400 casos de influenza aviar. De hecho, la zona de estas lagunas está declarada y catalogada como de especial riesgo por la llegada precisamente de aves silvestres, pero no supone ningún riesgo, ningún peligro especial ni tampoco ninguna restricción a la movilidad para las aves domésticas, porque es una zona libre de este virus igual que el resto del territorio nacional. 1 millar de vehículos ha colapsado hoy Vitigudino, en Salamanca, en protesta por las restricciones que plantea la Junta de Castilla y León ante la alta incidencia de brucelosis bovina en la comarca. En principio se había planteado el cierre perimetral de más de 380 explotaciones que verían restringidos totalmente sus movimientos de ganado con enormes pérdidas. El malestar de los ganaderos ha llevado a la Administración a paralizar de momento esta medida y la próxima semana se van a negociar las posibles soluciones. Nissan Ávila cambia su estrategia y abre nuevas líneas de producción, con 2 nuevos proyectos que supondrán sacar del ERTE a cerca de 170 trabajadores hasta finales de 2022.
De esta manera se adelantan los planes de alcanzar el pleno empleo en la fábrica, que se sitúa en 450 personas a finales de 2023. Respecto a su nuevo centro logístico, que se pretendía crear en el polígono de Vicolozano, será construido finalmente en el Ciló. El etarra Antonio Troitiño ha abandonado hoy la cárcel de Estremera en libertad condicional por razones humanitarias. Este terrorista, con al menos 22 asesinatos en su currículum, ha salido de prisión por padecer un cáncer en estado avanzado. Esta visita de Josep Borrell a Moscú ha provocado un roce diplomático entre España y Rusia. El alto representante de la Unión Europea ha pedido la liberación de Alexei Navalny, el máximo rival político de Vladimir Putin. Esas palabras no le han gustado al ministro de Exteriores ruso, que ha calificado a los condenados por el procés de Cataluña como presos políticos. No ha contestado Borrell, pero sí la ministra González Laya, quien ha recordado que España es una democracia plena y Rusia no. ¿Qué peli venís a ver? El Inconveniente. La de las Browns. Pues iba a venir a ver lo de las niñas y voy a ver Incompatible o algo así. Normal, con mascarilla y ya está. Igual una vez al mes y si llega. Son pocos los espectadores fieles que siguen yendo al cine, pero son menos aún los cines que pueden permanecer abiertos en estas circunstancias. 4 en toda la comunidad, en Burgos, Salamanca, Valladolid y León. Algunos solo tienen una sesión al día y solo el fin de semana. Solo 4 salas de cine están abiertas en Castilla y León. Y estamos abriendo pues por hacer un servicio, si quieres que te diga la verdad. No pensamos en la rentabilidad, pensamos en que se mantenga la afición de venir al cine. Los Van Golen en Burgos, junto a los Van Gogh de León, los Van Dyck de Salamanca y los cines Broadway en Valladolid son ahora mismo la resistencia. El resto no ha aguantado el tirón. Con un tercio de aforo, nuestras salas de la avenida tienen las pequeñas entre 80 a 100 butacas, estamos hablando de 20 a 30 personas. Calefacción, luz, es imposible. En horarios muy reducidos, algunos solo con una sesión de viernes a domingo y otros, como en Valladolid, con matinales, los 4 que abren continúan por un público fiel. Es una de las pocas herramientas culturales que nos quedan a disposición. Tendremos que suprimir muchas cosas, estamos suprimiendo muchas cosas, pero no hay ningún motivo para suspender el cine. Porque te hace distinto, te hace mejor, te hace más comprensivo, te hace más persona. Tirando de cine de autor o de reestrenos, con un tercio de aforo y todas las medidas de seguridad, estos 4 prosiguen andadura con viento en contra y cruzando los dedos. Esos cines de la Resistencia ofrecen además un reestreno provocador. Una película de Charlotte, cine mudo en blanco y negro y con 100 años de vida. El chico, basado en la propia infancia de Charles Chaplin, sigue siendo una historia para reír mucho y tal vez llorar un poco. Chaplin es eterno, estamos celebrando el centenario y a Chaplin hay que recogerlo cada día porque cada día nos da una lección de conocimiento, de humanidad, de sabiduría, de saber hacer las cosas. ¿Por qué se ha cogido esta película? Porque representa todo eso. El esfuerzo que tenemos que hacer en cada momento para levantarnos, limpiarnos los ojos de las lágrimas que se nos acaban de caer, levantar la cabeza y seguir caminando. Tratar de olvidar toda la tragedia que nos acompaña y que vive con nosotros. Chaplin siempre será una verdadera lección de humanidad. La Orquesta Sinfónica de Castilla y León ha sido esta tarde universal. Obligada por la pandemia, el concierto de abono se ha ofrecido por streaming a través de YouTube. Protagonismo para el violín de la cubana Elinor de Melón, por primera vez junto a la Hostil, y la dirección de Jaime Martín. Con música clásica les dejamos. Adiós.